Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos ahora en el capítulo número 27. Habíamos concluido el capítulo número 26 con una afirmación muy clara. El apóstol Pablo dice que sus apresores, que era el pueblo romano, quienes los tenían presos por causa de las acusaciones que su pueblo, los judíos, le habían hecho. Dice que tanto Agripa como Festo reconocen que no existía una causa legítima para su encarcelamiento. O sea, él era un hombre inocente. Había sido pues culpabilizado sin ninguna causa que ameritara que él tuviera alguna condena de muerte o que pasara años preso. Sin embargo, aunque la justicia humana lo absuelve, el propósito de Dios continúa, no por error o por algún capricho que tuviesen aquellas personas que le rodeaban a él, sino por la gracia divina y el propósito de Dios que ya de antemano él le había declarado al siervo. Como dice Hechos, capítulo número 23, verso 11, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces la palabra de Cristo se va cumpliendo. Desde el primer día que Jesús les habla a sus discípulos, en el capítulo número 1 del libro de los Hechos que estamos ahora estudiando, cuando dice que llevarían el evangelio a toda parte del mundo. Entonces se está cumpliendo la palabra y Dios toma un instrumento que es el apóstol Pablo, que pertenece también a la nación de Israel, para cumplir así la palabra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La apelación a César no fue un accidente jurídico, fue el instrumento providencial para llevar el evangelio al corazón del imperio. Habíamos dicho repetidamente por acá también que todos estos testimonios que el apóstol Pablo estaba dando, a su alrededor había mucha gente que a su vez este mismo testimonio lo llevaban a otras personas, o sea, lo replicaban. Eran como portadores también de este mensaje que se había convertido en una trama tanto política, judicial, y la queramos ver pues socialmente como un chisme, como cualquier persona lo quería ver. De una u otra manera esto se estaba pregonando, nada más y nada menos que el evangelio igualmente de nuestro Señor Jesucristo, aunque muchos lo vieran de esa manera. Roma, capital del imperio romano, ubicada en lo actual como Italia, representaba el centro político y cultural del mundo mediterráneo. Pablo mismo había expresado su anhelo de ir a Roma, y eso lo vemos en el capítulo número 1 de Romanos, del verso 10 al 11, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. Este era el ánimo de Pablo. Ahora el viaje comienza, pero no como un misionero libre, sino como un prisionero encadenado. Sin embargo, el propósito divino no depende de las circunstancias externas, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestras conclusiones. Como quizás el apóstol Pablo pensaría, querría y buscaría las maneras de ir a Roma, no lo sabemos. Pero ahora sí vemos cómo Dios desarrolló todo y tenemos la escritura. Ahora vamos a leer la palabra del Señor cuando dice acá en Hechos capítulo número 27 del verso 1 en adelante. Vamos a leer este subtítulo: Pablo es enviado a Roma. Entonces se cumple literalmente lo que Jesús le dice a Pablo en el capítulo número 23 de Hechos. Y dice así el verso 1: cuando se decidió que hubiéramos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos de los otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco,
macedonio de Tesalónica. Así que fíjense, y vamos a detenerlo aquí un poco, que dice que ellos ya iban a ir de puerto en puerto. Ya quizás el escritor, ya teniendo en mente toda la región que ellos habían recorrido, entonces él va a describir todo. No sabemos que Lucas también fue testigo ocular, si él iba en un diario anotando lo que ellos iban viviendo. Dice que al día siguiente llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Quizás no sabemos cómo estaba Pablo, en qué situaciones de salud y también emocionalmente. De una u otra manera, Dios es bueno y permitió que el apóstol Pablo, fuese consolado. Dice el verso 4, y habiéndonos hecho la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Así que recogieron las velas como para que no tuviesen mucha fuerza y no fuesen a otra parte. Dice el verso 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina, zarpamos para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Losea. Así que el escritor describe todo esto que ellos están pasando. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, para haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí, por si pusiesen arriba a Fenice, puerto de Creta, para mirar al oeste y sureste, a invernar allí. Entonces, no hicieron caso a lo que Pablo había dicho. Hay que ver también que el apóstol Pablo ya estaba acostumbrado a este tipo de viaje, ya que si vemos lo que hemos leído del libro de los Hechos, el apóstol Pablo habíamos hablado de cuánto era el recorrido que él había hecho por todas estas regiones, y tenía muchas experiencias. No era el único naufragio que el apóstol Pablo iba a sufrir, sino que ya había sufrido algunos otros naufragios. Así que el contexto histórico geográfico que vemos acá dice que la compañía Augusta era una unidad militar auxiliar romana al servicio del emperador. Entonces fíjese que tenía un servicio específico esta unidad militar. Nave adramitena, proveniente de Adriamitio, ciudad portuaria en la costa occidental de Asia Menor, que es la actual Turquía. Sidón, ciudad fenicia, hoy es el Líbano. Cilicia y Panfilia, regiones del sur, el actual Turquía. Mira, Licia, importante puerto comercial. La nave alejandrina, barco procedente de Alejandría, Egipto, usualmente cargado de trigo hacia Roma. Creta, isla griega en el Mediterráneo que todavía se sostiene ahí con su propio nombre y en su misma parte. Sotavento, navegar protegido del viento por la parte resguardada de una isla o costa, indica dificultad climática y maniobra estratégica. Cuando dice navegamos a Sotavento, entonces como decir navegar contra viento y marea, eso es lo que significa Sotavento. Bueno, yo también en un tiempo cuando leía la Biblia y viendo tantos nombres de tantas ciudades, quizás yo también pensaría que Sotavento era un sitio, alguna región. Pero me puse a ver que Sotavento está ligado
algunos nombres de unas ciudades, de unos puertos. Es por eso que traté de ver y investigar qué significa Sotavento. Todos a este mundo venimos para aprender. En términos actuales, el viaje parte de un área desde Israel, Líbano, bordea Turquía, pasa por Grecia y se dirige a Italia. Ese es el recorrido. El propósito de Dios avanza aun cuando los vientos son contrarios. Así que este devocional que estamos viendo hoy, el apóstol Pablo rumbo a Roma, cuando el propósito de Dios gobierna la travesía, cuando Dios gobierna nuestros pasos, nuestro camino. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Esta palabra que hemos leído, también que hemos analizado, Señor, mi Dios amado, vamos a ver ahora estos puntos. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre amado, para que no solamente más allá de una lectura que nosotros pudiéramos tener como un devocional para llenarnos del Espíritu, para tomar fuerza, poder, Señor, mi Dios amado, porque tú nos has llamado a eso. Tu pueblo es un pueblo lleno de poder, pero que también nosotros diariamente podamos ver tu mano como la vemos alrededor de estos siervos, que también llevaban una vida común y corriente como nosotros, y que no lo veamos como algo que pudiera ser una película, una historia invivible para nosotros. Es una historia real que también se va cumpliendo en aquellos hijos, Señor, que tú has llamado, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Dice, el propósito de Dios avanza aun cuando los vientos son contrarios. Usted sabe que nosotros muchas veces tendemos a tipificar muchas veces la Biblia. Bueno, nosotros también caminamos en vientos contrarios, pero más allá de eso, tenemos que ver el contexto histórico y las cosas los sucesos que están dentro de la Escritura, para que también nosotros tengamos un sentido correcto de la palabra. El texto maniobra varias veces la dificultad del viento. Los vientos eran contrarios, llegando a duras penas, costeando con dificultad. Desde el punto de vista humano, el viaje no era favorable. Desde el punto de vista visible, todo avanzaba conforme al plan del Señor. Estos marineros les pasó como a aquellos marineros que quizás más adelante vamos a ver acá con Jonás, que hubo en ellos un temor. Y en ese temor Dios trató en cada corazón. ¿Cuántos marineros y los que estaban a cargo de la compañía romana y de los que hacían el servicio en el barco y los que transitaban y se topaban con ellos y vivieron esas dificultades? ¿Cuántos no fueron alcanzados? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Quizás nosotros no lo sabemos a ciencia cierta todo y tengamos una medida perfecta, pero sí sabemos que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, vamos a ver cómo Dios obró de una manera poderosa, así como obró en la vida de estos hombres, en este testimonio que nosotros estamos viendo, también obra en nuestras vidas. Así que no nos desanimemos, así hayan cosas contrarias en nuestras vidas, así muchas veces, como dice la gente, estemos luchando contra la marea. Esto enseña, amados hermanos y amigos, la providencia de Dios, que no excluye el uso de algunos medios y puentes, como habíamos dicho que el apóstol Pablo también en unas oportunidades utilizó su ciudadanía romana y en otras se quedó callado y silenciado, esperando pues que Dios obrara de una manera milagrosa, pero también de una manera providencial. El profeta Jonás también abordó una nave. Jonás capítulo número 1 verso 3 dice: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás navegó en desobediencia, Pablo navegó en obediencia. Uno al viento detiene el propósito humano, el otro, el viento, no detiene el propósito divino, porque él tenía un propósito humano y Dios mandó una tormenta para entonces trillar, acabar y destruir el propósito de Jonás, y que se lo tragó después un pez. Pero acá, aunque a viento contrario, aunque a marea contraria, aunque tempestad que impactaba al barco, no detuvo el propósito del Señor. Estas personas de una u otra manera llegaron a cumplir lo que Jesús le había dicho a nuestro amado apóstol Pablo. El salmo relacionado también, Salmo 107,
verso 23, que es un salmo muy bueno que habla de los cerrojos que rompe las cadenas, dice: los que descienden al mar en naves, Él habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Dios gobierna los vientos. Los contratiempos no contradicen su voluntad, se adecúan al poder y a la voluntad de Dios. Cuando el propósito de Dios ha sido declarado, las dificultades no lo anulan. Pablo no interpreta los vientos contrarios como una señal de abandono, sino como la parte del proyecto y el trayecto que Dios tiene en su vida. Él sabía y estaba claro que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el creador de todas las cosas. En eso nosotros tenemos que sostener nuestra fe. Cadenas externas, favor interno. Así, aunque Pablo va preso, el texto dice: Julio tratando humanamente a Pablo. La palabra revela consideradamente el trato digno. Aunque en condición de prisionero, Pablo encuentra gracia ante el centurión. Fíjense cómo Dios obra de una manera misteriosa. Cuando nosotros nos encontramos dentro del círculo de muchas personas y tenemos una ansiedad o tenemos un propósito o estamos pasando por algún problema, nosotros no sabemos cómo de la noche a la mañana Dios toca a alguien y le prende, como dicen en el argot popular, el foco, el bombillo, como lo dice, o la lámpara, y entonces se resuelven las cosas. Dios toma todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y lo utiliza muchas veces para hacer su voluntad. En el Antiguo Testamento, en el capítulo número 39, verso 21, dice así: pero Jehová estaba con José y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Esto es lo que yo le estaba diciendo acá. Fíjese cómo la palabra de Dios directamente nos habla, que quizás José no sabía cómo Dios iba a poner una gracia en él, y el carcelero le dio hasta las llaves, lo puso como un jefe dentro de la cárcel, y allí dos prisioneros le declaró dos sueños, y a través de esa declaración uno de los prisioneros Dios los usó para que él saliera de la prisión. Entonces también hay un cuento que Dios le envía un pedazo de madera a un hombre que está en el mar, que está clamando, pero él no lo toma, no se acoge al pedazo de madera porque está esperando que como que Dios venga del cielo, lo agarre por la mano y se lo lleve. Y después que se muere, bueno, ese es un cuento, una analogía. Bueno, Dios te mandó un árbol y tú no viste que venía de la mano de Dios, sino que hay muchas personas que piensan que como que el pan le va a caer como en el tiempo del maná del cielo. Hay que actuar y hay que estar pendiente de las circunstancias que nosotros tenemos a nuestro alrededor y cómo Dios obra en nuestras vidas, para así estar atentos y hacernos de las herramientas y los instrumentos de Dios que están a nuestro alrededor. En el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo número 2, verso 9, dice el apóstol Pablo: por el cual sufro penalidades, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo puede estar encarcelado, pero el evangelio no. El Salmo 66:12 dice: pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Así que el apóstol Pablo, aunque él está en circunstancias duras, fuertes, que no son fáciles, Dios está abundando en gracia, en misericordia, está llevando a través de este instrumento que es el apóstol Pablo la palabra de Dios. Hoy día nosotros mismos y generaciones tras generaciones han estudiado este libro, se han favorecido, han visto la mano de Dios y testifican gente cada día a través de estos testimonios que nosotros vemos dirigidos por el Espíritu Santo. Acuérdense que esa es la palabra clave: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Pero también Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La libertad espiritual no depende de la situación externa. Pablo viaja como un prisionero del imperio, pero como el embajador del reino de los cielos. No es un mero prisionero nada más. Como dicen en el argot popular, espiritualmente no era cualquier pelagato. Era el instrumento del Dios vivo y verdadero, para que ahora
Le dice el Señor, abra los ojos a aquellos que están ciegos y que no ven su pecado y su maldad. Porque el hombre en su angustia muchas veces busca a Dios, pero cuando está tranquilo, tiene comodidad y tiene todos sus placeres a su ancha, se olvida de Dios. Pero ya bien sea por la situación que tú estés pasando, la palabra está llegando a tu mente y a tu corazón. De ciudad en ciudad iban ellos. Vamos a ver este punto. El evangelio atraviesa el mundo antiguo. El recorrido no es un detalle irrelevante. Lucas registra cada puerto, cada región, cada escala. El evangelio avanza geográficamente hacia el centro del poder del imperio, pero también tocando todos sus tentáculos. Es como cuando, si usted se hace una idea, el barco rodea el pulpo y va tocando cada tentáculo, y por cada tentáculo trata de llegar a la cabeza del pulpo, a la cabeza del imperio. Lo que comenzó en Jerusalén ahora se dirige a Roma. En Isaías 49 lo hemos dicho muchas veces: te di por luz a las naciones, dando a entender que la nación de Israel en Cristo iba a ser la luz a las naciones, como se le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El trayecto marítimo es una señal visible de una expansión espiritual invisible. Así que lo que se había profetizado acerca del Mesías ya se había concluido, ya se había consumado en la cruz, pero ahora se hace visible, se está expandiendo y está abarcando todo el mundo. El libro de los Hechos no es solamente una historia, es la demostración de que el reino avanza, incluso cuando parece hacerlo bajo presión, custodia y sus instrumentos, aunque en dificultad, tienen la guía del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que estar claros, concisos, seguros de eso, que aunque nosotros nos encontremos en la situación que sea, y muchas veces Dios nos pone bajo soledad porque nos llama para tratar con nosotros, y esa es una de las experiencias que la mayor de las veces los que hemos acudido a los pies del Maestro la pasamos también. Él siempre quiere que nosotros estemos a sola con Él, y es por eso que muchas veces nosotros vivimos una soledad interna. Así que la transición del capítulo 26 al 27 marca el paso del testimonio verbal ante reyes, testimonio vivencial en medio de la adversidad. El apóstol Pablo entonces, lo último que llega al puerto de Creta, al noroeste y al sur, para invernar allí. Así que ahí llega. Agripa estuvo por poco persuadido. Pablo está completamente convencido. La justicia humana reconoció su inocencia, pero la providencia divina lo conduce a Roma. El viaje comienza bajo custodia militar, con vientos contrarios y cambios de embarcación. Sin embargo, cada detalle confirma una verdad central: el propósito de Dios no se frustra por cadenas, por climas ni imperios. Dios tiene el poder sobre todo, porque dice que para Él, por Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y por medio de Él subsisten y también son controladas. Así que este capítulo número 27 no inicia como una tragedia marítima, sino como la confirmación de una promesa. El evangelio debe llegar al corazón del mundo, y cuando Dios determina llegar y toma un siervo y lo envía, como vemos aquí a Roma, ni el viento, ni el mar, ni el poder imperial podrán impedirlo. Así que nosotros somos enviados también, somos llamados. Nosotros tenemos muchas dificultades también. A veces somos atacados, y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque muchas veces nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros proyectos, ilusiones, muchas veces son frustradas por Dios para que nosotros podamos ver su mano y hagamos su propósito, y no quedemos pues
en un afán, ni tampoco en una comodidad que pudiera pues entorpecer la obra de Dios, ni en una distracción constante, como tenemos alrededor hoy día muchas cosas que nos llaman la atención y nos desvían del plan y del propósito de Dios. Y después, cuando estamos pasando algo, entonces nos estamos quejando, pero no es para que nos quejemos, sino para que reflexionemos qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿A qué es lo que Dios nos ha llamado? ¿Por qué estamos aquí? Así que esta es la palabra del Señor, esperando que el Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestros corazones y haga pues una realidad en nuestras vidas el llamado del Señor que Él nos ha hecho desde antes de la fundación del mundo, cuando Él se hizo un plan y ya tenía unos instrumentos para que ellos pues hicieran este propósito. Así que vemos cómo Dios hizo a través del Espíritu Santo, toma a estos hombres y hace una labor que hoy día nosotros vemos que está cargada de emociones, de interferencia, pero también con un propósito poderoso que hoy ha abarcado también hasta lo último de la tierra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos leído en esta hora. Señor, un devocional que nos ayuda para también alimentarnos, ver todos los detalles para que nos traiga luz, nos traiga sabiduría, nos traiga entendimiento y nos llene de fe, porque no solamente, Señor, mi Dios amado, a veces leemos la palabra con un propósito, Señor, todos los días igual. Muchas veces estamos pasando por dificultades, podemos tener alguna enfermedad, podemos estar luchando con algún problema, o pudiéramos estar, Señor, atados y encadenados, Señor, mi Dios amado, bajo una circunstancia de comodidad, Señor, o de distracción, y no abrimos los ojos. Pero de una u otra manera tu palabra nos habla, para que nosotros, como dice el apóstol Pablo también a los Corintios, nos examinemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que estamos nosotros mismos luchando contra nosotros mismos? ¿Somos nosotros mismos la marea o el viento que nos detiene a hacer la obra de Dios? ¿O alrededor nuestro hay muchos vientos y muchas mareas, muchas circunstancias que nos están deteniendo? ¿O nosotros nos estamos dejando guiar por nuestros placeres y nuestra propia complacencia y estamos, Señor, mi Dios amado, en nuestra propia comodidad? Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza, Padre amado. Y si algo, Señor, mi Dios amado, que no depende de nosotros, tiene frustrado tu plan, nosotros lo echamos fuera, Padre amado. Sana nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas, Padre amado, pero también nuestro cuerpo, que muchas veces está dolido. Señor, nuestras cicatrices, Señor, mi Dios amado, espirituales, Padre amado, porque no hay remedio para el alma, simplemente tu palabra, tu poder, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu. Y aquellos que no creen en ti, toca sus mentes, sus corazones, Señor. Aquellos que quieren servirte a tu manera, que dicen que ellos creen a su manera, Señor, mi Dios amado, ten misericordia. O que algunos dicen que ya no tienen perdón, que hay que nacer en el Evangelio, que hay que comenzar desde pequeño, que hay que ser instruido, que ellos no sienten nada. Padre amado, abre los ojos y su mente, su corazón, y trata a través de tu Santo Espíritu para que ellos puedan ver tu luz, tu amor, tu misericordia, y tú seas el que ponga en su mente y en su corazón, como dice tu palabra, el querer y el hacer por tu buena voluntad. Padre, te doy las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, les seguimos por acá dando la información de que estamos en las páginas de TikTok y YouTube como Oasis de Bendición, pero también por la página de Facebook como Wilmer Rodríguez. Así que esperando que las bendiciones del Señor se derramen en usted y en su familia a través de su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde.